Vamos con el segundo ejemplo, ¿sí? El segundo ejemplo. En Primera de Corintios, atentos hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, así dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice así, búsquelo y léalo que dice así. Pero nuevamente, ¿verdad? En este caso también hermanos, predicadores, incluso ministros, citan mal este texto en en la iglesia, ¿verdad? Y dicen, la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Así dicen. Hermanos que están predicando quizá, hermanos queridos, la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Lo cual no dice la Biblia. Son dos cosas muy distintas, muy diferentes. Estar firme y solo pensar que estamos firmes. Solo creer que estamos firmes. ¿Por qué? Porque muchos piensan, presumen, quizás se jactan incluso de que están firmes, pero son un desastre como cristianos. Pero piensan, en su imaginación, en su mente, piensan que están firmes ellos, pero en realidad no lo están. Para estos, que no es que están firmes, sino que piensan que están firmes, creen que están firmes, para ellos, ¿sí? Es este texto que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude. Amén. Así que para ellos entonces es este texto de 1 Corintios 12:10. ¿Crees que estás firme? ¿Sí? Presume que está firme, cuidado. El que cree que está firme, que presume que está firme, que tenga cuidado. Podés caer, porque tu firmeza no es la verdadera firmeza de Dios, sino solamente en tu imaginación. O sea, en otras palabras, no es el que está firme, mire que no caiga. La Biblia no dice así. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque su firmeza no es real, no es la verdadera firmeza de Dios, sino solamente lo piensa, lo cree. Es una suposición, imagina que está firme, en su imaginación, pero en la realidad no es así. Entonces fijémonos que hay grande diferencia. Dejemos de citar mal la palabra de Dios. Otro ejemplo, ¿verdad? Este es un clásico. Muchos dicen así, predicando, enseñando, dicen, porque la Biblia dice, el que no trabaja, no coma. ¿Sí? Pero la Biblia no dice esto. A muchos les conviene tomar esta mal citación de la palabra de Dios. Les conviene. ¿Por qué? Porque son personas que después actúan con menosprecio y no tienen amor. Entonces a ellos les conviene esta transcriversión de la palabra. La Biblia no dice el que no trabaja no coma. No dice así. Pero a muchos les conviene, ¿por qué? Porque entonces después si ve a algún hermano tener necesidad, dice, bueno, hermano, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti, voy a orar por tu vida, pero no le dan nada. No lo ayuda con nada. Y si alguien le pregunta, ¿por qué no lo ayudas a tu hermano? Dale algo para... No, porque él no está trabajando y la Biblia dice, el que no trabaja no coma, así que bueno, que si quiere comer, que se vaya a trabajar. Y cierran el corazón hacia el hermano, hacia una hermana, hacia una familia que necesita, que tiene una necesidad. Cuando en Santiago, ¿verdad? En Santiago 2, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Lo dice bien claro la Escritura. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que nos quiere decir acá, ¿verdad? Que así como la fe sin obras es muerta, el amor sin obras también es muerto.
¿Por qué dice la Escritura? Hijitos, amemos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Algunos aman mucho, amo, te amo, te amo, te amo. Pero en el momento de hacer algo, de dar algo, no lo dan. Egoístas, mezquinos, avaros. Esto está mal, queridos hermanos. Esto está mal. Así que hay que cambiar en este punto, ¿verdad? Hay que ayudar al hermano o la hermana, aun si tiene quizás falta de trabajo, quizás no tiene trabajo, no lo puede encontrar, o tiene un problema de salud por lo cual no puede trabajar. Entonces hay que ayudarlo. No es el que no trabaja no coma. La Biblia nos dice el que no trabaja no coma, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo, tuve hambre y me disteis de comer. Mateo 25:35. Si tu hermano y tu hermana, si mi hermano y mi hermana en Cristo tiene hambre y yo no le doy de comer, soy como el cabrito que no le dio de comer al hermano. Y Jesús dijo, el que no lo hace a mi hermano pequeño, a mí no me lo hace. Y el que da de comer a un hermano, a Jesús le da de comer. Y si tu hermano tú ves que no tiene ropa y no sé, tiene pantalón roto, algo, y lo podés ayudar en algo, ayúdalo. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Pero hoy somos súper cómodos. Está el hermano o la hermana enferma y lo menos que hacemos es ir a visitarle. Todo lo arreglamos con oración. Yo voy a orar, oremos por el hermano. Pero nadie pone por obra el amor. Todo de palabras, pero no de hecho y en verdad. Y es tiempo de cambiar estas cosas. Que Dios nos ayude. Pero volviendo, ¿verdad?, al tema del que no trabaja, no coma. ¿Saben lo que dice realmente la palabra? No dice el que no trabaja, no coma. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice así. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. O sea, había una orden, un mandamiento de los apóstoles. Y decía así. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que lo siento. No dice el que no trabaja, no coma. Dice el que no quiere trabajar, tampoco coma. Es muy distinto no trabajar a no querer trabajar. Y ahí el apóstol Pablo habla de ciertas clases de personas que no querían trabajar, pero se dedican a andar en casa por casa chusmeando y haciendo cosas indebidas. A estos, dice, le ordenamos que sosegadamente trabajen y coman su propio pan. Entonces, hermanos, hay mucha diferencia. Cuidado cuando citamos las Escrituras, no citemos mal la Biblia. Otro ejemplo, el cuarto. Es un error también muy común. ¿Sí? Muchas veces he ido a la iglesia y he comenzado los estudios bíblicos y dije, hermanos, una pregunta. La Biblia dice, ¿verdad? A ver, hermano, presten atención. Que tenemos que ser, ¿qué? Como serpientes. Y todos dicen, astutos, astutos, ¿verdad? Lo cual es un error. La mayoría suele decir, porque la Biblia dice, hay que ser astuto como serpientes. Esto es un error. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Dice prudentes como serpientes, no dice astutos. No sé a quién se le ocurrió, de dónde salió eso, pero después todos lo repitieron como loro sin fijarse si dice, o no se fijaron si la escritura dice así o no dice así. Lo repitieron porque parecía bonito, lo repitieron quizás porque parecía impactante, pero es un error, es un error. La astucia es un carácter y es una conducta, es una actitud de picardía, ¿sí? De viveza, de habilidad para engañar. Y estas cosas no tenían que estar en nosotros, Efesios 4:14. Así que algunos dicen, no, lo que pasa que algunas versiones de la Biblia dice hay que ser astuto como serpientes. Que algunas versiones, bueno, con todo respeto lo siento, pero entonces esas versiones de la Biblia están mal. Están mal.
Y no es que yo me crea grande y con capacidad de anular una cosa. Pero están mal. Con todo respeto. ¿Por qué? Porque yo no puedo, porque no puede ser una Biblia correcta que me diga, sed astuto, que me ordene ser astuto, ser pícaro, hábil para engañar. Está mal traducida, es una mala versión. No me pueden decir que está bien eso. Contrario a esto, ¿verdad? Dios siempre mandó ser prudentes y sabios. Nunca astuto. La astucia es del diablo. La astucia no es de Dios. Así que, hermanos, fijémonos bien. No hay que ser astuto como serpientes, sino prudentes como serpientes. Otro ejemplo más. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido para no ser tan extenso el video. Este también es un clásico. ¿Quién no escuchó decir, verdad? La Biblia dice, el enemigo, Satanás, no tiene arte ni parte. ¿Quién no lo escuchó decir? Incluso orando, ¿verdad? Claman por ahí, están orando y están, te reprendo, Satanás, no tienes arte ni parte. Así, como la Biblia dice, Satanás, no tienes arte ni parte. ¿Quién no lo escuchó? ¿Verdad? Pero, oh sorpresa, la Biblia no dice así en ninguna parte. ¿Verdad? Ya que solo digamos a Satanás, ¿verdad? O se lo digamos a una persona, a un falso ministro, a alguien, ya estamos equivocados de igual manera. Primero porque están citando mal el pasaje bíblico de Hechos 8:21. El único pasaje que cercanamente dice así algo de arte ni parte, aunque lo dice así, es Hechos 8:21, que también hubo uno que lo leyó mal y le gustó a otro y lo empiezan a repetir como loro y no busquen en la escritura a ver si es así o no es así. Esa pereza, esa negligencia que a veces hay en los cristianos de no buscar en la escritura a ver si es de Dios o no es de Dios, si Dios lo dijo o no lo dijo. Hermanos, tenemos que cambiar la postura, tenemos que ser responsables, tenemos que ser temerosos de Dios. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros no podemos ser irreverentes, no preocuparnos de leer la Biblia y ser cómodos. Bueno, que agarramos y repetimos lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos en YouTube así nomás, de lo que no es así. Fijémonos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, en el pasaje de Hechos, o sea, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 21, donde dice, el apóstol Pedro le habla a Simón, un mago. No le dice a Satanás, no le habla a Satanás. Pedro le habla a un mago, ¿sí? A Simón. Y le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. No dice, ¿sí? No dice, Pedro no le dijo a Simón, no tienes tú arte ni parte. No le dijo arte. La palabra arte nosotros no la sacaron. No dice nada así. Pedro dice, no tienes tú parte ni suerte. No aparece la palabra arte. Y segundo, que se lo dice Pedro, se lo dice al mago. Y no se lo dice a Satanás. Y se lo dice a una persona. Porque dice, ya que actuó mal, ¿verdad? Porque Simón el mago ofreció dinero por el Espíritu Santo. Actuó mal, ¿verdad? Y Pedro le dijo, y después de decirle, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, y le exhortó al arrepentimiento. Arrepiéntete, le dice Pedro, ¿verdad? Y acerca de lo cual Satanás está imposibilitado. Satanás está imposibilitado a arrepentimiento. Entonces, si Pedro fue a Satanás que le dijo, no tienes arte ni parte, lo cual no está, entonces nosotros tenemos que enseñar después, pero que si Satanás se arrepiente, porque el versículo después que sigue dice, por lo cual que se arrepienta, le exhorta un arrepentimiento a Simón el mago, ¿me entienden? Así que por favor leamos bien la escritura, citemos bien la palabra de Dios, ¿sí? Así no atribuimos cosas que no están en la escritura, porque no podemos decir cosas que la palabra de Dios no enseña. Que Dios nos ayude, amén. Vamos a continuar ahora. Bueno, vamos a continuar entonces con el sexto ejemplo. Vamos a hacerlo rápidamente, vamos a hacerlo rápido
para que el video no sea tan extenso, estamos tratando de hacerlo rápidamente. El ejemplo número 6, ¿verdad? Esto lo escuché una vez de un encargado de obra, hace muchos años, ¿sí? Él decía estas palabras. El encargado de obra decía así: la palabra dice, la Biblia dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Y luego de esto decía: así que hermanos, tenemos que estar atentos cuando hablamos, cuando conversamos, porque la Biblia dice, en parte hablamos, en parte profetizamos. Entonces decía este varón que quizás a veces estamos hablando y no nos damos cuenta y estamos profetizando. No sé de dónde sacó eso. Pero él decía que la Biblia decía así y enseñaba de esa manera. Y fue tropiezo a muchos. Porque muchos después decían: entonces yo hablo, a veces hablo y a veces estoy profetizando. Y se empezaron a creer profetas. Y se vanagloriaron y se creyeron grandes profetas. Y le fue pecado de destrucción, tropezaron. Y se perdieron. Después terminaron muy confundidos. ¿Por qué? Por otra vez citar mal la palabra. ¿Sí? En 1 Corintios 13:9, donde este varón decía que la Biblia dice, en parte hablamos y en parte profetizamos, en realidad ahí dice, porque en parte conocemos, no dice hablamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que este varón estaba mal en citar la escritura y mal después en lo que dijo, que dio base a malas doctrinas y causó tropiezo a muchos. Otro ejemplo, el número 7. ¿Sí? Vamos a ver esto. Esto se trata también en cuanto al último tiempo. ¿Sí? Muchos dicen así: no necesitas en estos últimos tiempos, a un paso de la venida de Cristo, no necesitas estudiar la Biblia, no necesitas orar, no necesitas ayunar, no necesitas prepararte para evangelizar. No lo necesitas. Porque Jesús dijo, y será predicado, que el Evangelio en el último tiempo será predicado por testimonio. Eso es otro error. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. No dijo por testimonio, dijo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Jesús dijo que el Evangelio será predicado para testimonio y no por testimonio. Pero citan mal, ¿para qué? Para atacar el estudio de la Escritura, para atacar el estudio de la Biblia. El Evangelio será predicado antes de la venida de Cristo para el testimonio, para que después cuando estén delante del trono de Dios no tengan excusa y no digan: a mí nunca me predicaron. Entonces para eso será predicado el Evangelio en todo el mundo, para testimonio. Entonces vendrá el fin. Hay más ejemplos, hay más ejemplos. Es triste, es horrible, pero se está mutilando mucho la Escritura, se están transgiversando la Escritura, se citan mal los textos bíblicos. ¿Sí? Jesús, fíjense, si Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy. O si dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo fue que está escrito ahí? Fíjense en el capítulo 1 de Juan, en Juan capítulo 1, si dice, aquel verbo se hizo carne o aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Fíjense si dice, a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios o ser hechos hijos de Dios. Hay muchos. Se está diciendo muchas cosas que no. Fíjense bien cómo está escrito y cítenlo bien. Citemos bien la Escritura. Bueno, pienso que con estos ejemplos, ¿verdad?, hemos visto ya lo suficiente. Así que tomemos conciencia, y principalmente los que me están mirando, que son encargados de obra, que son ministros, tengamos cuidado. ¿Sí? Hoy, a través de esto, Dios está reprendiendo a los que citan mal la Escritura. Y los está hallando mentirosos, porque añaden a la palabra.
Entonces dejemos de ser hallados mentirosos, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, ¿verdad? Pidamos perdón a Dios y seamos humildes, reconozcamos si hemos hecho estos pecados y arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios y la sangre de Cristo nos va a limpiar de estos pecados. Si hemos sido de los que citaron mal la Escritura, pidamos perdón a Dios. Y si le pedimos perdón al pueblo, a la iglesia, mejor todavía. Una actitud de más humillación, de más humildad, y esto agrada a Dios. Pero pidamos perdón a Dios y cambiemos. Y empecemos a decir lo que la Biblia dice. No digamos a la Biblia decir lo que no dice. No transgiversemos la palabra de Dios. Tengamos temor de Dios. Amén. Que Dios les bendiga y esperamos que este video, esta enseñanza, les sea de bendición.